So es Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25. Y la palabra de Dios dice aquí: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el 28, versículo 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. So aquí Jesucristo tenía multitudes, sabemos, tenía multitudes que le seguían, porque al ir haciendo muchos milagros y sanidades, la gente que lo empezó a seguir pues se dio cuenta, y por causa de esos milagros y esas sanidades empezó a causar que las multitudes lo siguieran. Su fama aumentó rápido en cuanto empezaron a mirar los milagros y sanidades que él hacía, y son muchas personas lo estaban siguiendo, pero pocos eran los que se convertían en sus verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque a pesar de que le podían mirar el poder de Dios a través de él en esas sanidades y milagros, lo que causaba que muchos con el tiempo se alejaran era la doctrina, era la palabra que él daba, la enseñanza que él daba, porque hubo unos que le dijeron que quién podía seguirle si la palabra era dura. Si la palabra era dura. Y cuando lees a más la palabra de Dios, dice que poco a poco se empezaron a ir, porque la misma palabra les ofendía. Porque la palabra era tan dura que se ofendían con la misma palabra de Dios, las mismas enseñanzas que él estaba dando. Y poco a poco se empezaron a ir. Incluso es una historia en una de esas que él le preguntó a sus mismos discípulos, a los 12 apóstoles, que si ellos también se querían ir. Y fue cuando Pedro le contestó: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La razón por la que se iban era justo por la palabra que era dura. Cuando eran las sanidades y milagros, los seguían mucho, pero el verdadero discípulo que estaba quedándose con él era el que recibía la palabra en él, porque es el que la recibe, porque los otros, al ofenderse, pues empezaron a ir poco a poco. Y aquí, cuando leemos estos versículos, podemos ver lo que Jesucristo requiere de un discípulo. ¿Qué es lo que se requiere para poder ser un verdadero discípulo de Jesucristo? Y cuando él empezó aquí, justo en el versículo 26, una de las primeras cosas que él menciona es que como discípulos somos llamados a veces a aborrecer aún, como dice ahí, a su padre, a su madre, a mujer, hijos,
hermanas y hermanos, o sea, nuestra propia familia cercana de sangre. Incluso y dice ahí, y aún también nuestra propia vida. Si no podemos aborrecerles a ellos, a nuestras propias familias, entonces no podemos ser sus discípulos. Ahora, cuando tú lees esto, pues hasta cierto punto tú puedes decir, pues como que no coincide lo que Dios dice en su palabra, porque pues sabemos que Dios dice que Él es amor, ¿verdad? Que debemos de amar a nuestras familias y todo. Pero en este caso, lo que el Señor está diciendo, o la razón por la cual Él dijo esto, es que quizás va a haber un momento en nuestras vidas donde Él nos va a dar a escoger entre quizás nuestros padres y Él, o nuestros hijos y Él, o como dijo aquí, o como para un varón, su mujer o Él. Y aún, que dijo ahí por último, aún negarme a mí mismo. Ahí es donde no necesariamente que los odias con odio, porque sabemos que debemos amarles a todos como Él nos ha mandado a hacerlo, pero va a llegar quizás el momento en que Él nos va a poner a prueba, a escoger dentro de nuestras familias y seguirle a Él. Escoger ya sea hacer lo que yo quiero, y es donde entra la parte que dice también su propia vida, de escoger entre lo que yo quiero hacer o de seguir lo que Él me está pidiendo que yo haga, porque es muy diferente. Muchas veces Él nos pide a veces cosas que quizás no estamos muy de acuerdo o nos cuesta hacer, porque por eso es esta enseñanza de seguir a Jesucristo, de ser un discípulo de Jesucristo, porque hay un costo, hay un precio que pagar en ser un verdadero discípulo de Jesucristo. No es un caminar fácil como he enseñado muchas veces. Es por eso que aquí dice eso, que quizás a veces vamos a tener que escoger entre seguirle al Señor o a tu papá o tu mamá o tus hijos, tu familia, quien sea. Aquí es donde podemos ver estas ocasiones, a estas personas cercanas. Voy a tener que renunciar a ellas para seguirle a Jesucristo, para ser ese verdadero de Jesucristo. Incluso también sabemos que cuando empezamos este caminar con el Señor, que pasa muchas veces, empezamos una nueva vida en Cristo y Él empieza a remover personas de nuestras vidas, ya sea temporalmente o permanentemente. Si queremos ser su discípulo, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos aún en estas áreas. Y Jesucristo murió por nosotros en la cruz, como sabemos, del Calvario, por nuestros pecados, pero ahora nosotros somos llamados a morir en la cruz también. Somos llamados a negarnos a nosotros mismos en la cruz. Y esta es la parte que nos va a costar quizás a veces, incluso como leíamos aquí en el segundo ejemplo que Él dio, de cuando construyen un edificio. Dice, tienes que figurar el costo, porque empiezas a tirar el cimiento y tienes que tener suficiente dinero para poder terminar lo que empezaste, poder terminar ese edificio que empezaste. Muchas veces hay personas que empezamos bien, pero cuando las cosas se ponen difícil, ¿qué sucede? Soltamos esa cruz. Y ahí está un significado muy grande, porque en el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque en esa cruz, yo quiero que tú entiendas, en esa cruz es el significado de que el yo tiene que morir. Mi voluntad ahí tiene que ser clavada conmigo, porque es la única manera que podemos seguirle a Él, ser su discípulo cuando Él nos dice algo.
So, en esa cruz es que Él no, por eso Él nos dice, el que no lleva su cruz, porque muchas veces estamos caminando, pero estamos haciendo nuestra voluntad y la cruz allá ya la dejamos tirada. Estamos caminando en lo nuestro y la cruz allá quedó. No crucificamos el yo en la cruz. Cuando soltamos la cruz, estamos caminando en nuestra voluntad y no la de Él. ¿Sí? So, hay un gran significado allí. Y a veces, repito, se pone duro. Y quizás ahí soltaste la cruz, pero nada ni nadie te puede impedir que en ese momento tú reacciones y digas, ¿sabes qué? Estoy mal. Necesito recoger mi cruz y seguir adelante. En cualquier momento. So, es importante porque también a veces no nomás soltamos la cruz, nos alejamos del Señor. Y el significado de la cruz es donde el yo es crucificado, el yo muere. El yo es el orgullo, es yo. Ese yo tiene que ser crucificado cuando el Señor nos pide que hagamos algo. Y somos llamados como discípulos del Señor a morir. Cuando empezamos, repito, una nueva en Cristo, Él empieza una obra en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y no nomás remueve personas, sabemos que remueve lugares y cosas aún de nuestras vidas, y va a haber veces que se nos va a hacer difícil en el caminar, nos va a costar hacer la voluntad de Dios, nos va a costar crucificarnos a nosotros mismos en la cruz, pero en donde nosotros debemos de negarnos esa área, y quizás en el momento también sí lo hagamos, pero quizás en el momento sea doloroso negarnos a nosotros mismos, o entender el por qué, o quizás no lo entendamos en el momento, pero en Isaías 55 dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos mejor que el de los nuestros. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero sí hay un costo en ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Cuando el Señor remueve a personas, esas personas incluso puede ser amistades del mundo. Y hay un versículo en la palabra del Señor que dice, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahora, ¿por qué remueve personas el Señor? Porque Él sabe que estas personas no van a edificar tu vida, o que estas personas no pueden ya ser parte de tu nuevo caminar con Dios. Sí, porque has empezado una nueva vida y quizás ya ahora esas viejas amistades ya no pueden ser parte de tu nuevo caminar. Él tiene un caminar totalmente nuevo para ti, donde vienen cambios, y las personas o amistades del mundo ya quizás no pueden ser parte de esos cambios en tu vida. Él es el que se encarga de remover a las personas. No te sorprendas ni te aferres a personas cuando Él las remueva de tu vida. No te sorprendas ni te aferres a personas cuando Él las remueva de tu vida. Ahora, los lugares, va a haber lugares que Dios va a remover, que quizás tú frecuentabas antes, pero Él mismo, a través de la obra de su Espíritu Santo, Él empieza a poner ese deseo de ya no ir a esos lugares, ¿sí? Vas a empezar a sentirte incómodo en esos lugares que quizás tú ahí asistías día y noche. Él es el mismo Espíritu Santo que te va a empezar a redarguir y va a decirte ahí ya no te quiero, ese lugar ya no es para ti, porque ahora yo he empezado una nueva obra en tu vida. Ahora yo te llevo a caminos nuevos, y de esos caminos son mis caminos para seguir. Amén. Incluso si recuerdas cuando Jesucristo llamó a sus 12 apóstoles,
que también obviamente eran sus discípulos, ellos en cuanto el Señor los llamó, dejaron sus trabajos. Todos dejaron sus oficios cuando el Señor los llamó. ¿Para qué? Para seguirlo a Él. Todos, incluso todos menos Judas Iscariote, fueron mártires. Ellos todos dieron sus vidas por Jesucristo. Pero en cuanto el Señor los llamó, ellos inmediatamente dejaron sus trabajos seculares. Y en cuanto a cosas que Él remueve de nuestras vidas, pues puede ser cualquier cosa como los malos hábitos, las adicciones, lo cuales son cosas que Él obra en ti poco a poco. Las riquezas, el dinero, quizás tu ambición por las cosas de este mundo. Si recuerdas la historia del joven rico, cuando Jesús le dijo que diera todo a los pobres, él no pudo negarse a sí mismo porque amaba más el dinero, amaba más sus riquezas que a Dios. Esa es una de las cosas que también el Señor trabaja en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de la obra de su Espíritu Santo. Y Él remueve muchas cosas dentro de nosotros, incluso como falta de perdón. Renunciamos a cosas o debemos renunciar a cosas que quizás no pensábamos que podrían dañar nuestro caminar con Él. Va a haber ocasiones en cosas que Él remueve de tu vida que tú vas a decir, wow, nunca pensé que eso iba a ser removido de mi vida. Pero el Señor, como dice en su palabra, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos y mejores que los nuestros también. Él remueve cosas de nuestras vidas, aún cosas que nos tienen atados a ese pasado, que nos tienen atados a esa vieja vida, y puede ser cualquier cosa. Incluso, o quizás tú pienses ahorita en este momento que todo esto puede ser difícil para ti. Y repito, a veces sí lo es. Y quizás preguntes tú, ¿cómo puedo yo dejar estas cosas? Todo empieza en la cruz. Todo empieza en la cruz. Ahí tenemos que ir. Porque Jesucristo sabemos que murió en la cruz por amor a nosotros y nuestros pecados, para que nuestra relación con el Padre pudiera ser redimida. Y al tener esa relación con Él, el amor de Dios es tan poderoso, y cuando conocemos ese amor, seguiremos regresando a la cruz. Es esa relación, ese amor que Dios tiene para con nosotros, que nos trae para atrás a Él y nos ayuda a crucificar al yo y a dejar todas esas cosas. Nos ayuda a negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él. Por eso es lo importante de tener una relación con Cristo Jesús, porque esa relación es la que nos va a seguir llenando de Él, y Él nos va a seguir mostrando su amor, aun cuando le fallamos una y otra vez. Pero es donde ese amor nos sigue llevando a Él, y ese amor es el que obra en nuestras vidas. Y estamos poco a poco Él crucificando todo lo que no es de Él, todo lo que no le agrada a Él, y es donde Dios se niega a sí mismo. Pase lo que pase, no dejes de buscar al Señor. Dios está buscando discípulos de por vida, que cuando las cosas se pongan difícil, o aun cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, cuando estén pasando por lo peor, cuando esté pasando la tormenta, no sueltes la cruz. Él está buscando discípulos que rindan su vida entera a Él y que le sigan hasta el final, que le sigan hasta la muerte.
Tengo casi 7 años caminando con el Señor y siempre lo he dicho, este caminar no es fácil, pero puedo decirte que es el mejor camino que yo he conocido y el Señor es digno, Él es digno de ser adorado, porque Él busca adoradores, hermanos, que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. So, pase lo que pase en este caminar, no importa cuánto tiempo o cuántos años tengas caminando con Cristo, no sueltes la cruz. Allí no solo Jesucristo obtuvo la victoria, pero nosotros los cristianos, nosotros sus discípulos también. Allí es donde el yo se niega y le dice a Él, hágase tu voluntad y no la mía. Aunque Él remueva muchas cosas de tu vida, Él nunca te dejará vacío, porque Él es suficiente. Él es el único que llenará en ti todo lo que siempre te dejó vacío. Jesucristo es el único que llenará en ti todo lo que siempre te dejó vacío. Cuando Dios remueve algo en ti, algo es con un propósito y es para removerlo, porque va a ser un estorbo en tu caminar con Él. No te va a dejar avanzar en esa relación y todo lo que Él quiere que tú camines con Él. ¿Sí? Quizás yo sé que es difícil en el momento, hay una lucha entre la carne y el espíritu para poder seguir avanzando, pero hay que crucificar esa carne. ¿Duele? Muchas veces, claro que sí duele mucho a veces, lo he vivido, pero le doy gracias a Dios que Él me dio las fuerzas. Llénate del Señor, porque cuando llega la prueba, si estás fuerte en el espíritu, vas a prevalecer y vas a seguir avanzando. Vas a seguir avanzando en este caminar que el Señor te ha llamado. En esta tarde, yo quiero invitarte. Yo no sé si tú alguna vez has aceptado a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. O quizás en este día tú quieras renovar tu relación con Cristo Jesús. No es casualidad que tú estás escuchando este mensaje. Si un día tú caminaste con Jesucristo, pero en el proceso soltaste la cruz y te alejaste de Él, quiero decirte que eso no quiere decir que no puedas regresar a Él. Su mano de gracia y de misericordia no se ha cortado en este día que Él no pueda alcanzarte. Solo tienes que venir a Él y arrepentirte. Él está aquí, o Él está allí donde estás escuchando este mensaje, y Él te ha estado esperando por mucho tiempo. Dios te ama, y si un día tú te alejaste, hoy te puedes reconciliar con el Señor. O si nunca le has aceptado en tu vida, hoy puede ser ese día de tu salvación. Hoy puede ser el día que tú dices, yo quiero seguir a ese Jesucristo del cual tú estás hablando en esta tarde. Él está aquí con sus brazos abiertos para recibirte. Quiero hacerte esa invitación. No sé si usted en esta tarde ha recibido a Jesucristo. ¿Usted? Sí. ¿Le gustaría aceptar a Jesucristo? ¿Escuchó el mensaje? So